está. Pues acaso pongo grabación porque después no quiero interrumpir al profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Buenas noches. ¿Cómo le fue con lograron ver al profesor ayer siempre? Sí, Anoche. profe. Sí, el profesor ayer nos dio clases. Ah, qué No, bueno, sí, porque yo estuve conversando con él. sí, Qué bueno. dice que ¿Vieron algo de tejidos? sí, el profesor dio clase, dijo que todavía estaba golpeado de la cirugía, de la operación, pero dimos dimos el laboratorio y habló sobre Sí, dimos los tejidos, profe. los tejidos, sí. Los tejidos, claro. Sí, porque eso es lo que corresponde. Qué bueno. A ver, déjeme buscar los que van a presentar. Usted aquí le va a presentar hoy, ¿verdad? Listo, El estoy listo, artículo. listo. Si usted me Déjeme dice, buscar comienzo. aquí primero para ponerles allí lo que tienen que presentar. A ver, Aquiles, yo creo que nos faltan para la otra semana, tenemos que programar también de nuevo, ¿verdad? Porque creo que lo hicimos por una Es semana correcto, nada por más. semana, sí, por las dos clases de la Sí, semana, martes y jueves. sí, sí, sí. Entonces, a ver, es usted y Marlon, que no lo veo por acá, y Maylis y Stephanie, es para el jueves.
Correcto. Stephanie ya sabe, ¿no? Sí, profe, el único problema que yo tengo es que los jueves yo doy en la FAECO, entonces espero no llegar tarde a la clase. Pero yo siempre la veo a usted temprano, no entiendo. Es que cuando son los jueves, hay los profesores de los jueves hay veces que no deja salir temprano, pues. Ya, ya entiendo. Mm. Bueno, usted la podría poner de segunda o podría ponerla ya más o menos cuando avancemos la clase. A ver, entonces, Aquiles, Profe, yo no sé si disculpe, quiere. yo no he presentado. Si gusta, yo puedo presentar el jueves y que Stephanie presente el próximo martes. Mm, bueno, yo no sé si usted ha estado en la clase las dinámicas que tenemos para programación, para programar cada una de las Sí, charlas. sí, usted nos va asignando a medida que vamos las semanas Y por pasando. lo general siempre es una cada 8 días más o menos. O sea que no se los programo en la misma semana. Eh, mm, Stephanie, no sé, va a estar tan atrasada, retrasada que no puede llegar a tiempo. Yo haré lo posible, profe. Ah, bueno, está bien. Está bien, Sueli. Vamos a Nada dejarlo más entonces. que, nada más ¿Cómo? que, nada más que sí, no está de más decirle lo que pasaría en esta situación, profe. Ah, ya, está bien. A ver, entonces vamos a presentar Aquiles. Bueno, buenas noches. Buenas noches, compañeros y profesor. Eh, Mi artículo científico habla sobre el hidrogel adhesivo y resistente inspirado en mejillones basado en la polimerización de dopamina inducida por seda para la cicatrización de heridas. Los autores principales son Yu Yang y Tin Tin Zheng, Wu y Tin Tin Su. Ya los demás son autores secundarios y aportaron en el estudio. El archivo, perdón, el artículo científico fue aceptado el 23 de julio del 2000 de este año y los centros de investigación, el principal fue el Departamento de Anestesiología, Dolor y Medicina, periodo preparatorio, del primer hospital afiliado a la Universidad de Shenzhen, Zhengzhou, en China. Relevancia clínica. Las heridas crónicas como las úlceras diabéticas, las lesiones por presión y las quemaduras extensas representan un problema de salud pública. Se estima que millones de pacientes en el mundo padecen de heridas de difícil cicatrización, con altos costos de tratamiento y un gran impacto en la calidad de vida. Los apósitos convencionales, aunque son útiles, tienen limitaciones claves. Baja adhesión en condiciones húmedas, falta de propiedades regenerativas y riesgos elevados de infección y retraso en la cicatrización. Este vacío clínico ha impulsado en el desarrollo de biomateriales de nueva generación que no solo protegen las heridas, sino que también interactúan activamente con el proceso biológico de regeneración. Inspiración, la bioinspiración es de los mejillones y la seda de la, el gusano de la seda. Los mejillones producen proteínas adhesivas con grupos catecol que les permiten adherencia fuertemente a rocas bajo el agua. Este mecanismo inspiró el uso de la polidopamina, la PDA, en el hidrogel. La seda, la fibroína de seda, es una proteína conocida por alta resistencia mecánica, flexibilidad y biocompatibilidad. Ya es usada en suturas médicas. La combinación de ambos da lugar a un ambiente adhesivo fuerte y biocompatible, ideal para entornos húmedos como las heridas abiertas. La composición del hidrogel. La polidopamina imita el catecol adhesivo natural de los mejillones. La seda es la proteína de fibroína que aporta fuerza mecánica y biocompatibilidad. PAM, que es la poliacrilamida, que es la matriz flexible que mantiene la red tridimensional de resultados de tridimensional. El resultado es un hidrogel PDA-SIL-PAM con gran elasticidad, fuerte adhesión y en condiciones húmedas y alta biocompatibilidad. El experimento actualmente se está haciendo en roedores, en ratas, en la espalda. Aquí parte de los resultados. Y
resultados principales de este estudio fue que la adhesión en húmedo se adhiere eficazmente a tejidos biológicos mojados. Propiedades mecánicas, resistente a tensión y deformación sin romperse. Biocompatibilidad es no provoca rechazo significativo en células ni tejidos. Y angiogénesis, que estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos, clave para la cicatrización. Y actualmente, como mencioné, está en prueba en animales. Aplicaciones potenciales, vendajes avanzados para heridas crónicas como úlceras diabéticas, adhesivo tisular en cirugías especialmente en tejidos húmedos, posible plataforma para liberar fármacos directamente en las heridas. Mi análisis personal, que este avance resalta la importancia de observar y aprender de la naturaleza para resolver problemas humanos. Como estudiante de ciencias biológicas, considero que el desarrollo de biomateriales inspirados en organismos animales fortalece la conexión entre la biología básica y la medicina aplicada. Este tipo de investigación no solo amplía el conocimiento científico, sino que también puede mejorar la calidad de vida de millones de personas con heridas crónicas o complicaciones quirúrgicas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Aquiles. Excelente. La verdad que es una aplicación de un modelo natural, los biomateriales allí, y replicarlo. ¿Saben cuántos millones de años de evolución tienen estos procesos? O sea, tienen demasiado. Entonces, replicarlos para traerlo y tener aplicaciones directamente en la medicina humana es fantástico, ¿no? Entonces, con todo lo que usted dice, que tiene muchísimas aplicaciones, los problemas que trae, por ejemplo, las heridas em, y los problemas de cicatrización. La Sí, verdad no es solo. que vale la pena ver los resultados que van a obtener ellos después para ya tener un producto acabado, ¿no? En el mercado. ¿Qué iba a decir, Aquiles? No, que también revisando el estudio, ahora mismo no se han publicado, pero están usando el mismo componente para unir fracturas de huesos en menos de 3 minutos. Y están Menos de 3 las minutos. investigaciones. En Wow. menos de 3 minutos ya está sellada con el Sí, mismo principio de la adherencia de los ostiones y almejas, y se llama Bone O2, que es el pegamento. claro, claro, claro. Y bueno, yo no sé, alguien ha tenido la oportunidad de tener contacto con un mejillón Sí, para extraerlo. No es fácil, no, no hay que es usar un fácil. cuchillo. Parece muy sencillo, pero no. Es casi, hay que tener una fuerza allí, hay que saber, tener la experiencia de sacarlo, de Sí. extraerlo. Entonces, sí, de allí que vean este modelo, ¿no? A ver, vamos a pedirle a alguien que le haga una pregunta. Déjeme buscar aquí entre el grupo. Eh, a ver, Germán. Germán, una pregunta para su compañero. ¿Usted estaba presente cuando estaba presentando su artículo? A ver, Germán, como que tiene problema. Justin, Ya, pues, una pregunta. A ver, diga, Germán. Una pregunta para su compañero. aquí Ujú, por lo que dime. pude escuchar y todo lo demás, y estuve escuchando, ¿en qué prácticamente se basa todo lo que es el estudio y cómo puede escribir? No es una pregunta como directa, pues, como que ¿en qué me puede describir todo o sea, todo lo de la noticia y Ok, cómo llegaron a esa conclusión? ok, como habíamos visto, cuando expliqué la parte de inspiración, que la almeja se pega bajo el agua, en los caparazones de otros animales, en las rocas, tiene Sustrato. una adherencia muy buena, a pesar de estar bajo el agua, y como expliqué anteriormente, la fibroína de la seda, que ya han habido estudios, inclusive se está aplicando para lo que es las suturas médicas. Se tomó ¿cómo se dice? La iniciativa de mezclar ya te digo, los dos componentes, que son la polidopamina y la proteína
de la seda, que es la fibroína. Aquí están los componentes, ¿verdad? Para poder adherir, en este caso, vamos a hablar de, voy a mostrarte el ratoncito. El ratoncito se le hicieron unas heridas, ¿verdad? A propósito, y se usó el componente para mantener unida y que pueda cicatrizar de mejor manera, inclusive ayuda a la vascularización, que es el mantener la circulación en esas áreas para poder cicatrizar rápido. Aquí a los ratoncitos se les hizo la incisión en un día, y en los 13 días, a los 16 días exactamente, ya el ratón estaba completamente curado. Y aquí puedes ver el avance de a los 6, 9, 13 y 16 días del experimento. Sí, ¿Respondo gracias, tu compañero. Bueno, pregunta? Ok. sí, sí la responde, sí, porque específicamente, bueno, yo trabajo en una veterinaria y usamos mucho lo que es el hidrogel para las heridas. ¿Sí? Ah, Claro, perfecto. te entiende entonces algo de ese proceso, ¿no? Ujú. Sí, y lo Sí, complicado profesor, que sí, es, claro, ¿no? claro. La cicatrización. Sí, sí, correcto. Muy bien, gracias, Germán, y gracias, Aquiles, por la presentación del artículo, un artículo muy interesante de actualidad. Vean los avances que estamos teniendo en lo que es la biomedicina con los biomateriales. Y a ver, por allí Marlon creo que no está. Marlon es la persona que tiene que presentar hoy. Eh, a ver, yo les tengo ya programado la actividad para desarrollar el examen, que es una exposición de un artículo científico, ya lo han leído. Sí, Recibieron por allí los artículos también, los correcto. criterios que voy a estar tomando en cuenta. O sea que hay muchos detalles allí que deben revisar. Y lo único que necesito es verificar bien las fechas. No sé si es muy prematuro, porque ya, bueno, de la semana pasada al otro martes ya tendríamos 15 días. Entonces yo no sé si 15 días ya sea suficiente o quisieran una semana más para poder presentarlo. Es algo parecido a lo que aquí les está presentando, pero claro, con mayor detalle, ustedes van siguiendo el artículo científico, van exponiendo parte de la información que tiene el artículo. Me interesa bastante las imágenes para resultados y discusión. Y Ok. allí lo que dice Aquiles, por ejemplo, al inicio, que fue publicado tal día por investigadores de tal universidad. Principalmente podrían mencionar al autor principal. Ujú. Y bueno, lo demás ya sería eh, describir allí introducción, objetivos, materiales y métodos, resultado de discusión, que es la parte medular acá. Y ya, entonces las conclusiones del artículo ustedes lo presentan como si ustedes lo hubieran escrito, que más o menos es parte de la dinámica. No sé si ya han tenido el tiempo de revisar el artículo. Sí, ya, Incluso ya, hay algunos artículos que ya nosotros hemos revisado como una noticia de divulgación, que acá trajo una compañera uno de los artículos, pero como noticia, no como artículo científico como tal, ¿no? Recuerden que todas esas noticias de divulgación han sido artículos que han sido publicados con el rigor científico. Entonces, a ver, iba a decir algo, Aquiles. sí, sobre el parcial ese, nosotros somos el primer grupo en exponer. Estaba viendo que, déjeme abrir aquí otro bit. Ajá. Nosotros tenemos que entregar, o sea, obviamente, adjuntar el artículo científico, la exposición, la presentación así como acabo de preparar, Sí, y un PowerPoint. trabajo escrito que le vamos a presentar. No es necesario. Aquí es más expositivo. El artículo ya yo se los entregué. Eso no me lo Correcto. tienen que entregar. Y lo que me interesa es la presentación en PowerPoint, escuchar qué tanto tienen el manejo, el dominio del tema, por ejemplo, se han Ok. documentado,
que pudieron ampliar la información que está allí también. Por ejemplo, para la introducción van a necesitar algo más de información para explicarnos, porque a Ok. veces en el artículo está como más restringida la información. Y también es para un público técnico, entonces Sí, allí ustedes podrían ampliar entendiendo y que aporten a la clase, ¿no? Porque lo que estamos viendo acá son conocimientos que estamos generando a través del curso. sí. Entonces, sí, realmente es positivo. Allí sería Ok. entonces el tiempo de exposición que se le va a tomar en cuenta, que serían unos 10 minutos de presentación más 5 minutos de preguntas y respuestas o comentarios. Entonces allí sería básicamente esa Ah, forma, ¿no? ok, o sea, Entonces, lo único que quiero, dígame. nosotros lo inducimos con, aunque el artículo no tenga descripción de materiales exclusiva, específicamente, nosotros pondríamos, obviamente, la introducción, la presentación del tema, objetivo principal, descripción de la metodología breve, una Sí, pero justificación en breve. el caso, Aquiles, en caso de que el artículo haya sido producto de una revisión de literatura o producto de análisis de datos, que no es directamente una metodología tradicional experimental, entonces allí usted lo menciona, no, que este artículo realmente tiene esta metodología, no se hizo investigación porque es producto de muchas investigaciones. Usted lo expresa allí, en esa parte. Ok, Entonces, si tiene que explicar algo de metodología, allí sería muy sintetizado, no sería abordarlo al detalle, porque recuerden que probablemente van a haber cosas allí que van a ser muy complejas. Es hasta donde usted lo puede explicar, así mismo como usted hizo. Usted ha sido un buen modelo acá, por ejemplo. Bueno, usted explicó que los ratones fueron sometidos a tal, tal, tal. Entonces allí, si hay algo muy complejo, sí, simplemente se puede decir, pero no detallarlo, no empezar a explicarlo porque van a quedar atrapados allí, ¿no? claro. Entonces, ahí ustedes sintetizan. Ok, Metodología es sintetizar realmente, pero lo que necesito saber es si vamos a poder desarrollarlo porque recuerden que yo les voy a dar el tiempo, pero yo voy a seguir dando clase, ¿me entiendes? Porque por claro, eso, o sea, si lo presentamos el otro martes, está bien, muy bien, sí, salimos de esa actividad, pero si lo corremos para el siguiente, de hoy en 15, no hay ningún problema porque igual yo continúo rellenando los espacios, ¿me entiendes? De clases. claro, Así correcto, que no sí. hay ningún problema, eso solamente es mover una fecha por otra. Mi Así que, grupo pero puede presentar. necesito que estén de acuerdo con eso. Mi ¿Me grupo podría entienden? presentar otro martes tal cual como estamos haciendo ahorita. Pero entonces yo necesito saber los otros grupos, por lo menos Sí. saber cómo anda el grupo 2, 3, 4, 5. Muy bien, muy bien, me parece excelente. A ver cómo andan los otros grupos es lo que quisiera saber, ¿no? A ver, todos están de acuerdo. Aquí están representantes de todos los grupos. Se tiene que poner de acuerdo. Podría ser que el jueves me digan, me den la decisión final de todos los grupos, porque aquí les está solamente conversando o hablando por un solo grupo. Entonces necesito que el jueves ya me den una respuesta a eso, ¿me entienden? Así que les quede el mensaje allí a todos, ¿no? A ver, que les quede el mensaje. Yo creo que me están escuchando, ¿verdad? Porque es que no estoy viendo ninguna reacción por allí. A ver, entonces, eso con respecto al jueves, entonces espero respuesta. El jueves sí me van a tener que levantar por lo menos la mano para decirme si están de acuerdo en mantenerlo para la fecha o cambiarlo un poco más adelante, ¿no? Entonces, a ver, de todas maneras, como Pero, nosotros, profe, dígame. los temas como tal, ¿cómo sería? ¿Cómo nos repartimos los temas exactamente? Esa es cuestión de organización. Recuerden que cada grupo tiene un artículo designado. Entonces allí yo más o menos les coloqué cómo deben hacerlo, cuánto tiempo deben dedicar a cada parte, lo que a mí me interesa, pero eso es cuestión de organización. Usted dice, no, yo me encargo de la introducción, allí yo voy a investigar un poco más del tema, yo voy a decir, el que dice la introducción podría decir los objetivos. El de los materiales podría enfocarse en materiales, pero también podría de repente hablar algo de resultados. Va a haber una persona que va a hablar de resultados y discusión, y de repente la cuarta persona, creo que son cuatro, ¿verdad?
Cada uno podría estar hablando de también parte de la discusión, ampliarlo. Ustedes se organizan, ¿me entiendes? Se tienen que organizar. Ok, Yo no puedo decidir cómo lo hacen, ¿verdad? Es difícil. como un Ajá. grupo, yo puedo elegir el tema y puedo decirle a los otros coordinadores que yo elegí este tema y así, ¿no? Ah, no, 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 no. A ver, Stephanie, yo creo que usted está confundida. Ahí en la tarea, en lo que corresponde, ya cada grupo tiene designado el artículo que le corresponde. ¿Es correcto, Aquiles? Aquiles que está bien Vale, muchas empapado. gracias, profe. O sea, está relacionado. Sí, Ya en usted Classroom sabe el que su profesor ya grupo fue le asignando corresponde. todo. ¿Cómo? Ya en Classroom el profesor usted fue asignando todo, qué tema le tocaba a Exactamente. cada grupo, Eso. qué estaba pidiendo, o sea, todo, ¿cómo se llama? Los Exactamente. requisitos, Todo. todo está en Sí. Classroom. Sí, exactamente. Todo está allí, Stephanie, para que usted lo revise. Entonces, de aquí al jueves, entonces revisen y tomamos la decisión final de esto, ¿no? De todas maneras, vayan investigando porque necesitan ponerse de acuerdo. Recuerden que hay personas que tienen las facilidades de hacer una explicación, una sustentación. Yo no sé qué tanto ustedes se conocen, pero yo elegiría a esa persona para resultados y discusión. No aquella persona que no entiende nada porque lo que va a traer es más enredo, ¿me entienden? Entonces allí no voy a hacer eso, no voy a elegir a alguien porque eso nos va a costar la nota. Ustedes decidan bien cómo se organizan, eh, pero todos tienen que hablar. Eso es lo más importante allí, ¿no? Entonces, muy bien, yo creo que ahora lo que está pendiente acá todavía es todavía por lo menos tener eh, nombres nuevos, Aquiles, para poder Dígame. cumplir con las discusiones. Allí, por ejemplo, vamos a ver, Karen, yo no sé si Karen, déjeme ver acá que tengo que revisar. Karen. Karen ya presentó. Si es que me resulta más difícil cuando Sue- ya han ido presentando. Mario, yo creo que Suelis. Mario. Sí, Suelis puede colocarla. Suelis, creo que Mario puede ubicarlo para el otro Martes. martes, para el Martes martes, serían sí. Suelis y Mario Morán. Sí, sí, Suelis, exactamente. Suelis Y de Cruz, allí yo creo que casi todos los demás están, ¿no? Justin y Kevin, déjenme verificar acá. Kevin. Mario Morán, jueves, Justin Kevin. ya también presentó y Kevin también. Entonces yo creo que serían esos dos. Por ahora serían, serían los dos. Ya los demás, por lo menos ya tengo registro acá. eh, y hay algunos que todavía, aquí no les tengo la evaluación, pero tengo que hablar con ustedes, ¿no? Porque probablemente en ese periodo estábamos en organización todavía. Eh, Pudieron llegar tarde, algunos los llamé y no se presentaron ahí, les tengo eso vacío. Recuerda que eso se convierte en cero después, ¿no? A ver, entonces yo creo que ya están. Allí Aquiles solamente lo programa. A ver, entonces vamos a comenzar a continuar con la clase de la vez pasada que tiene que ver con los arquetipos. Yo no sé, Stephanie, si va a grabar la clase, que es importante. Ya se está grabando desde que Gracias, Ah, profe. entramos. antes de que yo entrara, ya Sí, estaba. Qué correcto. bueno. Stephanie Para como que molestarlo. está pensando para evitar, por ejemplo, traerme a mí ese Eh, enredo que causaba al principio, ¿verdad, Stephanie? Sí, profe. Muy bien, gracias. A ver, ¿dónde quedamos nosotros? Estábamos viendo los arquetipos, los patrones arquitectónicos inicialmente. Ya hemos visto de las capas germinales, por ejemplo, si son diblásticos o triblásticos, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que les Habíamos dije. quedado en la parte de ventajas de poseer un celoma, profe. Sí, bueno, ya el patrón arquitectónico por plan corporal, en este caso, Ahí llegamos. basado en las aberturas, por ejemplo, en la boca y en el ano. Ese ya lo analizamos realmente, el tubo dentro de tubo. Y creo que Stephanie se refiere a a ver, de acá, ya vimos los patrones arquitectónicos basados en simetría, la disposición del cuerpo en términos de estructuras, que es como si fuese geometría, ¿no?
pero solamente que con organismos. Las cavidades corporales, Stephanie, yo creo que usted se está refiriendo a las cavidades corporales, dependiendo si tiene una cavidad que se llama celoma, que es una cavidad de origen mesodermal, que solamente se encuentra en organismos ¿de qué tipo? A ver, ¿diblásticos o triblásticos? Los diblásticos. A ver, ¿cuáles eran? Los organismos que se estudian las cavidades celómicas. ¿Cuáles son? A ver, diblásticos o triblásticos. Yo lo escuché a Stephanie, pero no. A ver, Stephanie, vuélvame a repetir para corregirla. El profe había dicho diblásticos, pero Diblástico, pero no es. Recuerden que él le dije, a ver, menciónenme las 3 capas germinales, desde afuera hacia adentro. Allí en la imagen, déjenme. ¿Cómo? mesodermo y endodermo. Las Ah, 3 pero capas primero aparece ectodermo. Luego se forma por el blastoporo, se forma una nueva cavidad y una nueva capa. ¿Esa cuál es? Esa va a dar origen al intestino. A ver, ¿cómo se llama esa nueva capa? Es la más interna de todas. ¿Cómo se llama? A ver, la de a ver. endodermo. Endodermo, claro, endodermo. Y la tercera capa que aparece es el mesodermo, Stephanie. Es el mesodermo. Entonces, en el caso del mesodermo, eso hace que sean 3 capas. Y la cavidad celómica está relacionada únicamente con el mesodermo. ¿Me entendieron? Solamente está relacionada con el mesodermo, se forma en el mesodermo. Cuando no es de origen mesodermal y que forma una cavidad, es una falsa cavidad. Les dije el caso de los pseudoceles, que son los pseudocelomados. Les dije que se llama pseudo por falsa, falso. Recuerden que les mencioné el caso de pseudobiólogo, pseudo abogado. Entonces, recuerden porque les dije que es para denotar que una persona no es idónea. Eso es lo que indica pseudo. Entonces, pero esto es por las cavidades corporales. Déjeme abrir completamente la presentación. Ahí fue que quedamos, Stephanie. Ahí fue que quedamos. Stephanie, usted que me dijo. A ver, ¿quedamos o no, Stephanie? Bueno, habíamos quedado más bien en ventajas, profe. Mm, Pero no está de más sí, repasar. es ventaja de tener una cavidad corporal. Y yo les dije que, por ejemplo, entre las ventajas está el que los órganos pueden llevar a cabo funciones con libertad de espacio, ¿me entiendes? El corazón, por ejemplo, puede llevar a cabo la contracción porque no está restringido a un espacio limitado, ¿me entiendes? Entonces, esa es una de las ventajas. Eso ha hecho que los organismos tengan un éxito para poder funcionar desde el punto de vista metabólico, fisiológico. Pero hay otros patrones, recuerden que ya hemos visto varios, y este es por la formación del blastoporo, que aparece primero, que da origen primero el blastoporo, si da origen a la boca, que es la abertura por donde entran los alimentos, o si da origen al orificio, que se le llama ano, es por donde salen los productos de la excreción. Y hay 2 grandes grupos, solamente esto es para organismos nuevamente triblásticos y en este caso para organismos eucelomados, básicamente. Y aquí están los 2 grandes grupos, el protostomado y el deuterostomados. Y protostomados tienen que ver con la formación del blastoporo que da origen primero a la boca. Y en este caso, vean en esta diapositiva que tengo acá, esta imagen, que aquí pueden ver la formación de la boca inicialmente. Vean que aquí está el celoma, la cavidad del celoma, y estos organismos se llaman protostomados. Eso ocurre durante la gastrulación. Esa es la formación de estas estructuras. Y los organismos deuterostomados, que en este caso el blastoporo inicialmente da origen al ano y luego a la boca. ¿Me entienden? Para formar este organismo, primero se forma el ano y luego la boca. Entonces aquí la forma en que aparece el celoma a través del mesodermo, cómo aparece el mesodermo,
también es una novedad. Acá aparecen, recuerden que yo les dije por esquizocelia y enterocelia. Ese también es un patrón que se puede asociar allí. Enterocelia, esquizocelia. Recuerden que en este caso, por ejemplo, cuando se forman, por ejemplo, esta agregación de células, luego se forma la cavidad y luego esta forma en donde a partir del endodermo se forma el mesodermo, o sea que la misma capa se va a diferenciar a una nueva capa, se forman como especie de unas, como unas bolsas, y en este caso estas bolsas van a dar origen, se va a formar una nueva capa, esa capa es el mesodermo y va a dar origen entonces aquí a la cavidad. Entonces allí dos grandes grupos según el origen de la boca o del ano. Si se forma primero la boca o si se forma primero el ano, son dos grandes grupos de organismos. Esto crea un patrón arquitectónico, esto es bien importante. Y aquí vean que dentro de la clasificación se utiliza estos criterios, por ejemplo, por la simetría. Si tienen simetría radial, si tienen simetría bilateral, para el estudio de los caracteres que agrupan filums o agrupan grupos de animales. En este caso, por ejemplo, el poseer una simetría radial agrupa una parte, por ejemplo, los nidarias con los ctenóforos son los que tienen simetría radial, pero ya los demás todos tienen simetría bilateral. Vean aquí, por ejemplo, aquí, simetría bilateral aparece, déjenme achicarlo un poco, la simetría bilateral aparece en esta región de aquí. Vean que casi todo este clado, toda esta rama que está aquí tiene simetría bilateral. O sea que probablemente los más avanzados, en este caso por tener simetría bilateral, es este gran grupo de aquí, es un grupo muy diverso. Pero también aquí, además de eso, se usan los organismos, si tienen el celoma, si son pseudocelomados o si son acelomados. O sea, es por las cavidades celómicas o las cavidades corporales. También se clasifican o se agrupan de esta forma. Entonces aquí, por ejemplo, los que tienen un falso celoma, aquí salen dos grupos. Este pequeño clado de aquí de rotíferas y nemátodas tienen pseudoceloma. Aquí, por ejemplo, cuando ya tienen un celoma verdadero, vean que el grupo es mucho más grande. Entonces, casi todos los demás organismos que tienen celoma verdadero tienen caen dentro de esto. Y los que no tienen cavidad, por ejemplo, aquí están gusanos, platelmintos, gusanos planos, y nemertinios o nemertea, que son unos gusanos también, no tienen cavidad corporal, o sea, tienen solamente las capas, pero no formaron una cavidad corporal. Entonces aquí esto por las cavidades agruparon para la clasificación, se agrupan los organismos. O sea que es un criterio válido, el criterio de los arquetipos según algún tipo de relaciones allí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si son protostomados o deuterostomados, también se utiliza. A ver, aquí. Y aquí pone, se desarrolla primero la boca, se desarrolla primero el ano. Entonces aquí vean deuterostomados. Este grupo de aquí es específicamente deuterostomados. Vean que ya los protostomados son otros grupos. Aquí no aparece directamente, pero sí debe estar aquí en esta área, ¿ves? Protostomados, salen los moluscos, los anélidos, los artrópodos, por desarrollarse primero la boca. Y vean que lo que quiero demostrarles es que los criterios que se utilizan, en este caso, completamente válidos para agrupar organismos. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, lo de la simetría, esto yo creo que ya hemos salido de esto, los tipos de simetría, pero me interesa también esto es bien importante que está dentro de los criterios de clasificación según los arquetipos. Y recuerden que le dije que en los niveles de organización, que también es una forma de agrupar, primero está el nivel de agregado celular, que ellos forman un agregado de células, o sea, son multicelulares, pero estas células no son especializadas para formar un tejido verdadero. Solamente es un agregado de células, cada célula tiene una función, se integran en un solo cuerpo, es el caso de las esponjas.
es un agregado de células. Mientras que los organismos que ya tienen tejido verdadero, en este caso como los eumetazoos, son todos los demás. Vean que aquí todo lo demás es basado en eso. Y este agrupamiento de aquí también utiliza ya lo que hemos aprendido. Por ejemplo, simetría. Vean que aquí sale los de la simetría radial. Simetría bilateral, todos los demás grupos. Seguido de, por ejemplo, plan corporal acelomado. Vean que, por ejemplo, el tubo dentro de tubo, que también lo hemos aprendido, que es según la aparición del sistema digestivo, de la boca y del ano, si tiene boca y si tiene ano, porque hay algunos que solamente tienen una abertura. Entonces aquí vean el plan corporal usando tubo dentro de tubo. Vean que aquí se separan estos grupos de acá. Y así sucesivamente cada uno se va agrupando según una característica y según el plan corporal. Esto se le llama arquetipo. A ver, yo les expliqué por qué se llamaba arquetipo. A ver, ¿por qué se llama arquetipo o planes arquitectónicos de los animales? ¿Por qué se llama así? Alguien que me diga rapidito antes de seguir. A ver, ¿por qué se llama arquetipo? A ver, ¿por qué se llama arquetipo, Stephanie? A ver, ¿por qué se llama arquetipo? Bueno, yo no soy Stephanie, pero creo que nos dijo por qué era la forma, como huellas, modelos, ¿qué más dijo? Lo que más o menos estoy como divagando en lo que usted más o menos nos dijo, la forma Sí, pero me primitiva quedé de pensando que dijo Ay, huellas. gracias. Bueno, No, que me quedé Bueno, no pensando que sé dijo... por qué dije, No, nada que ver, nada que ver. No, la pero forma, le, el modelo, pues digo yo. le llaman arquetipos, sí, usted no está mal, ¿no? Porque ahí tiene que ver con la morfología, con la forma del cuerpo. El cuerpo, estructuralmente, por alguna característica, ya sea, por ejemplo, que la cavidad digestiva solamente tiene, por ejemplo, una sola abertura por donde entra el alimento y por donde salen los desechos. Aquí es ¿cuál es el que se llama este? Tiene un nombre de saco. A ver, ¿cómo se llama este? A ver, ¿usted lo recuerda? Recuerda que eso está dentro de las cavidades de lo que estuvo dentro de tubo, pero ese en particular que tiene los nidarios tiene un nombre. A ver, ¿alguien lo recuerda? No, pero usted no está mal. Lo que quiere decir aquí es que arquetipo y o planes o patrones arquitectónicos tiene que ver con la estructura corporal, la forma que tiene el cuerpo de los organismos basado en criterios, criterios como la simetría, criterios como las cavidades corporales, como la formación de orificio, que el blastoporo da origen a la boca o da origen al ano. A ver también qué tiene que ver con si son organismos diblásticos o triblásticos. Todo eso organiza por la forma y que cumpla con esto, organiza los grupos de organismos, de animales. Entonces todos van a cumplir dentro de estos planes corporales, como ustedes lo ven en este pequeño esquema, que realmente este no es una filogenia, es un esquema solamente de distribución, cómo se agrupan los diferentes filums o animales. Entonces aquí, bueno, aquí está algo más de las cavidades corporales. Ya también habíamos hablado, Stephanie, de las ventajas de poseer un celoma. Creo que ya les había mencionado los grupos acelomados, por ejemplo, que los tienen los gusanos. Vean los gusanos, la forma que tienen. Los pseudocelomados, que vean que también son parásitos, son gusanos, pero estos son gusanos cilíndricos. Y los eucelomados, que son grupos que no solamente son gusanos, ahí también hay otros grupos. Es el grupo más grande. Entonces, ya con esto, yo creo que ya tenemos muy claro lo que es un plan arquitectónico. Entonces, ya ahora esto nos va a ayudar a introducirnos también para estudiar lo que es la arquitectura corporal de un organismo. Eso es lo que vamos a estar introduciendo. Y lo primero que vamos a ver es la clasificación de los animales, de la forma del cuerpo según los tejidos. Entonces hay, en este caso, 4 grandes grupos de tejido.
está el tejido epitelial, como ustedes lo ven acá, tejido epitelial. A ver, déjenme buscar el puntero. Tejido epitelial, que es el tejido, vamos a verlo con calma, es el tejido de protección interna. Vamos a ver el tejido conectivo, que también da soporte. Aquí están los huesos, los conectivos. Está la sangre, que es un tejido de fluido, tejido conectivo fluido. El tejido muscular, que tiene que ver con movimiento y locomoción. Y el tejido nervioso, que tiene que ver con control y coordinación. Entonces, estos tejidos, cada uno se especializa en una función. Una función, recuerde que un tejido es el grupo o el conjunto de células especializadas para realizar una función dentro del cuerpo de un organismo. A ver, ese es para un organismo unicelular. Alguien que me diga si es un organismo unicelular. Eh, a ver, estos tejidos son para un organismo unicelular, Emanuel. A ver. A ver, no me están respondiendo. Recuerden que a mí yo los llamo porque me dijo que no. A ver, entonces, ¿para qué organismos son? Escríbamelo allí que lo estoy viendo. ¿Qué tipo de organismos son? A ver, estoy esperando respuesta. Son para organismos complejos, profe. ¿Cómo? Multicelulares, complejos. Son organismos más complejos, son multicelulares. Eso se cumple para organismos multicelulares y no se cumplen para agregado de células, que es el equivalente, por ejemplo, a los poríferas. Son células especializadas. Los poríferas no cumplen con ese patrón, lamentablemente. Y vean aquí lo que yo quiero que vean el origen, recordándolo de nuevo, el origen de los tejidos a partir de la gastrulación. Aquí están las tres capas germinales: ectodermo, endodermo, mesodermo. Entonces, estas capas van a dar origen a alguno de esos tipos de tejido, a cualquiera de esos tipos de tejido. Esto es durante la etapa de gastrulación. Cuando se da la gastrulación, aquí se va a formar entonces cada capa, va a diferenciarse, va a formar una parte del cuerpo del organismo, un tejido específico le va a dar la base para que pueda formarse esa estructura. Pero bueno, aquí está el origen, por ejemplo, ectodermo, la epidermis de la piel, o que también incluye, por ejemplo, las glándulas mamarias, los pelos, las uñas, la hipófisis, todo es de origen ectodermal. Los epitelios sensoriales como el ojo, la nariz, los oídos, la boca, epitelio anal, por ejemplo, todo esto es ectodermal. Tejido nervioso y esmalte dental. Vean que el esmalte dental es de origen ectodermal. Mientras que el mesodermo, por ejemplo, está relacionado con músculo, con tejido conectivo, con la médula ósea, tejido linfoide, epitelios, tejido epitelial de todas esas cantidades de órganos, riñones, gónadas, cavidades articulares. Y el endodermo está relacionado con epitelio, tiene que ver con la lengua, los conductos auditivos, el tubo digestivo. Recuerda que el endodermo tiene mucho que ver con el tubo digestivo. Inicialmente se forma el tubo digestivo, la vejiga, la vagina, la uretra y las glándulas. Pero recuerden, en los tres tejidos puede ser que el tejido epitelial esté presente. Vean que el tejido epitelial parece que está presente en los tres, sin ningún problema. Pero hay algunos que son muy relacionados, muy específicos de un tipo particular de tejido. A ver, díganme un tejido de los que ya he mencionado, los cuatro tipos, que es muy específico de una capa germinal. ¿Cuál sería? A ver, pongan atención al cuadro y me dicen cuál sería de los cuatro tipos de tejido. Recuerden, epitelial, conectivo, muscular y nervioso. A ver, ¿cuál es el que está muy relacionado con solamente una capa? A ver, ¿alguien? A ver, El Elizabeth. A ver, epitelial, ¿cómo? profe. ¿Cómo?
El epitelial. No, acabo de decirlo, que el epitelial está presente en los 3 tejidos prácticamente. Vean que no. Ok, ya. Sí, le pregunto. Hay un tipo de tejido que es específico de una capa germinal. Entonces allí, a ver, ¿cuál será? En este La caso, el epidermis. nervioso. ¿Cómo? A ver, vuélvalo a repetir. En este caso, el nervioso, porque veo el ectodermo. El nervioso es uno que podría ser, pero recuerda que el nervioso también está, parte del nervioso está en mesodermo. Vea que médula ósea, bueno, Sí. allí, por ejemplo, sí, nervioso es uno de los que podría tener más o menos una relación específica, pero hay otro tejido que está en una capa, es muy, muy restringido una capa. A ver. Muscular, tejido muscular sí lo podemos encontrar, por ejemplo, relacionados con mesodermo. Y vamos a ver, entonces, vamos a ver los tejidos como tal. Tejido epitelial es un tejido altamente especializado y está formado por varios tipos de... tiene muchas variaciones. Este es uno de los tejidos más complejos que hay. Vean que tiene, por ejemplo, tejido epitelial plano, cuando las células son como aplanadas. Vean este caso de acá, las células son aplanadas. Y los núcleos también son aplanados, el endotelio, ellos cubren, por ejemplo, vasos sanguíneos, las cavidades abdominales y pleural, están recubiertas por epitelio. En el caso, por ejemplo, de este es epitelio plano simple específico, epitelio cúbico simple, porque las células tienen formas más cúbicas, vean como esta, que son más redondeadas, más abultadas, más voluminosas. Tienen una única capa porque es simple. La altura y el ancho, el grosor podrían ser similares, por eso se llaman cúbicos. Y los núcleos están siempre en la posición central, como ustedes lo ven aquí. Pero también está el epitelio cilíndrico simple. Acá es unas células que tienen una altura 2 o 3 veces más que las otras. Los núcleos están en la posición basal, están en la base. Vean este caso de acá y aquí yo les pongo los ejemplos de cada uno. Por ejemplo, el epitelial plano. Vean este ejemplo de cómo se vería un tejido realmente. De eso, el epitelio cúbico, vean cómo se ve. Cuando tenemos clases presenciales, normalmente en el laboratorio nos las pasamos viendo solamente placas de tejido. Probablemente allá entendamos mucho mejor esto. Lo vamos a entender. Y vean este tejido. Estos son cilíndricos simples. Vean que son muy altas las células tal y como lo vemos en el dibujo. Entonces allí, importante resaltar que en el epitelial podrían variar las formas y vamos a ver, por ejemplo, y todavía tenemos más epitelio estratificado porque está formado por varias capas de tejido. Véalo en este caso. Aquí hay capas tanto de cúbico, de planos. Vean que hay unas más anchas, unas más estrechas. Esta configuración tiene que ver, por ejemplo, con recubrir estructuras que necesitan mayor soporte. Por ejemplo, este tejido que está aquí al lado de ese, vean que está formado por ese estratificado. Estratificado porque forma estratos. Recuerden, estratos. Esto se le llama estratos, ¿no? Entonces, este es un estratificado, pero también está el pseudoestratificado, que puede ser que tengan, vamos a ver el dibujo, y tienen aquí a unos que son cúbicos, pero se enganchan unos con otros en estratos, porque no solamente están en una sola capa alineados, no es una capa simple, sino que puede haber otra capa arriba. Vean el ejemplo del dibujo que está al lado, la ilustración, es un corte histológico, y en este caso las alturas varían, el ancho. El núcleo por lo general está en posición central. Vean que esto que estamos viendo en todos estos puntos son núcleos. Vean que los núcleos se tiñen muy bien. Eso es el pseudoestratificado. Pero vean que todo es epitelial. Entonces, el epitelial es muy complejo. Entonces, es un tejido básico
tienen unas células en forma de capa continuas que recubren las superficies de las cavidades o las tapizan. De hecho, por ejemplo, la piel es un tipo también de tejido epitelial. Vean que aquí está recubriendo nuestros músculos. Y, por ejemplo, el tipo de tejido, revestimiento, son células muy complejas, son delicadas, tienen terminaciones nerviosas y también están relacionadas algunas veces con tejido conectivo, pero la importancia es que para protección y límites, crear un límite, ¿me entienden? Crear un límite para poder penetrar allí. Y vean, por ejemplo, ustedes van a la piscina y ¿qué pasaría si toda esa agua que está en contacto con nosotros entrara al sistema? Nos hincharíamos como pasa con las caricaturas, que se va hinchando como un globo lleno de agua y después revienta, ¿verdad? Eso sería si el agua entrara por todas las células que nosotros tenemos recubriendo nuestro cuerpo. Pero esas células están tan protegidas, ese revestimiento, que si hay contacto, vean que el cuerpo normalmente reacciona cuando yo paso mucho tiempo en la piscina o paso metido en agua en el río. A ver, ¿cómo se ponen las yemas en mis dedos? ¿Cómo se ponen? Se ponen como una pasa. Se arrugan. Se arrugan. Esa es una reacción natural, tiene que ver con el contacto con el agua. Es una reacción natural y eso es para, por ejemplo, el agarre. Si usted necesita salir o agarrarse de algo, eso es para permitir que esa superficie de contacto sea mayor. Entonces, pero también tiene que ver mucho con el contacto con el agua. Entonces, pero ven que el agua no entra porque tenemos, gracias a Dios, ese epitelio. Entonces, vean que aquí está de nuevo la clasificación simple o estratificado, que puede ser una combinación de dos tipos de células. O de transición, también hay unos que son de transición, que pueden ir del simple al complejo, al estratificado. Y también es importante, no solamente para el recubrimiento, sino también para la formación de glándulas. Las glándulas producen y secretan, en este caso, algún compuesto. A ver, las glándulas sudoríparas, ¿qué tipo de compuesto producen? A ver, alguien que me diga. El sudor, Sudor. Esto es para la refrescar la saliva, piel. ¿Cómo? la saliva es una profe. Las glándulas salivares, las glándulas, hay muchas glándulas en el cuerpo, muchísimas glándulas, todas están relacionadas con el epitelio. Hay glándulas, por ejemplo, ellos tienen funciones exocrinas, endocrinas, y también hay unas combinaciones, pero vean que hay muchas, todas están relacionadas con epitelio. Y vean aquí, por ejemplo, estas células que forman el epitelio son bastante complejas. Ese epitelio simple cilíndrico, por ejemplo, las trompas uterinas de una hembra, que no solamente la hembra, por ejemplo, bueno, las de los mamíferos realmente, tienen unas células ciliadas. Vean que aquí tienen cilios en toda esta parte de arriba y secretan unos gránulos. Vean aquí, por ejemplo, los núcleos, vean cómo están. Vean que esto es para recubrimiento de todo lo que es la trompa uterina. Este es el conducto epididimario, dice allí, del macho. En este caso es la relación con los conductos donde van a pasar los espermatozoides. Del epidídimo allí está relacionado con secreciones, producción también de, en este caso, de gametos. Pero vean aquí, por ejemplo, esta tienen epitelios, esto se llama pseudoestratificado, vean que estas son más complejas, hay unas combinaciones. También se producen unos gránulos que secretan allí en esa región. Y hay unos cilios, pero estos cilios parecen como más tipo zanahoria, ¿verdad? Que tienen como especie de un penacho, como mejor estructurado, como esto que lo ven aquí, ¿no? Y vean que aquí están los núcleos siguen siendo grandes. Y son células, por ejemplo, esta otra parte de las células son células basales y allí eso está relacionado con la formación de gónadas. Entonces aquí ese tipo de tejido epitelial, recuerden recubrimiento, protección, secreción de productos para llevar a cabo funciones, apoyan al sistema endocrino, por ejemplo. Eh, a ver, ¿cuál será la función de las glándulas sebáceas en los mamíferos? A ver, ¿cuál será la función de las glándulas sebáceas? A ver, alguien que me lo diga.
¿Qué función tienen? ¿Será que es importante tener glándulas sebáceas? A ver. Cuando dice glándula sebácea se refiere como al, vulgarmente dicho, como el aceite. Es la Es que la grasa. protege Ajá. la piel y el cabello, profe. Exactamente, sí. Esa secreción que es como especie de una sustancia lubricante de protección es para eso, para evitar, por ejemplo, contacto directo con algún material. Es protección para estructuras también. Entonces sí tiene una función específica ahí, ¿verdad? Que es importante. Y vean aquí nuevamente, ahora vamos con el conectivo. Es un tejido de soporte y aquí está formado por varios tipos de tejidos, bastante complejo este tejido conectivo. También le llaman tejido conjuntivo conectivo. Entonces allí vean que aquí estamos solamente mostrando todos los tejidos dentro del brazo de este hombre. Vean que dentro del brazo tenemos, por ejemplo, las fibras de colágeno que forman los tejidos conectivos fibroso. Estos forman los tendones. Vean que los tendones que están cerca del músculo, pero el músculo no está incluido. Es un tejido muy especializado, diferente, pero está asociado al conectivo. Y vean el tejido adiposo, que es lo que se acumula debajo de la piel. Normalmente son células que acumulan, son células adiposas, acumulan grasas. Esas grasas son las que normalmente nosotros siempre decimos, no, mis células, mis adipocitos me están causando mucho problema porque yo estoy aumentando de peso, pero recuerden que la acumulación de grasa tiene una razón de ser. En los animales, por ejemplo, en los mamíferos que hibernan o que están en región, ellos se alimentan mucho, recuerden los osos, se van y se alimentan mucho de salmones, porque después van a pasar un periodo de inactividad completa. Esa grasa de reserva va a ser utilizada por el cuerpo como energía. Entonces, lo único que nosotros, en este caso, la acumulamos, pero por nuestra vida sedentaria no la quemamos. Pero yo no sé si ustedes han visto un programa que se llama Survivor. Ya ese reality show se acabó hace mucho tiempo, pero era muy entretenido. A ver, ¿alguien ha visto Survivor? Yo lo vi, lo empecé a ver Profe, en la primera temporada. ¿Cómo? ¿cuál exactamente? Survivor en la primera, la primera que salió, que era Survivor de unas islas del Pacífico Asiático, creo que eran. Entonces, yo no sé si ustedes lo recuerdan, eso fue muy famoso. Bueno, ahí llegó un hombre que algunas veces se paseaba desnudo. Este hombre llegó gordo. No era demasiado Era pesado. la, profe, ¿Cómo? era la serie llamada Supervivencia al Desnudo, donde No, literalmente no. ponían. No, esto no tiene nada que ver con supervivencia al desnudo. Esto era Survivor, simplemente. Es Sí, un es que reality nosotros era show. muy popular, que los tiraban como en una isla con Eso ciertas mismo. cosas y ahí tenían que sobrevivir a su manera, profe. Eso mismo, Survivor. Y aquí a Panamá también llegó, hicieron el Survivor de los que eran ganadores de otras series, ¿no? Entonces, bueno, Survivor tenía algunos personajes muy particulares. Este ganó la primera, ¿no? La que se hizo. Y él era gordo, pero 16 días sin alimentarse bien y salió escurrido, totalmente escurrido. Esa grasa de reserva que estaba debajo de la piel, que está en las células adiposas, el tejido adiposo, vean que es utilizada por el cuerpo bajo condiciones de estrés, de hambre. Entonces se utiliza. El tejido conectivo, por ejemplo, que está bajo la piel, todo lo que tiene que ver con colágeno, las fibras elásticas, que le da esta flexibilidad, pero que está bajo la piel principalmente. Es importante entenderlo. Cartílago, que está conectado a los huesos. También hay unas fibras especializadas. El hueso, que es un tejido altamente duro. Una persona, por eso que ven que cuando una persona aprende artes marciales o simplemente agrede a otro, dándole un codazo o un rodillazo, que son las estructuras más rígidas que hay, difícilmente esa estructura no se quiebra, no se va a quebrar realmente si golpea a una persona en una posición. Eso sirve como medio de defensa. El hueso no se quiebra fácilmente.
al menos que llegue a una etapa de que tenga, por ejemplo, problemas de densidad ósea, que es lo que osteoporosis. En eso los huesos sí son muy, muy frágiles, pero ya es después de cierta edad, después de los 60, 70 años. Entonces, pero el hueso es una estructura muy resistente y se puede también volver a conectar, se puede regenerar. Y el último tejido es el tejido de fluido, es un tejido conectivo formado por muchas células, es la sangre, ese es el tejido más sofisticado que hay. Y bueno, el tejido conectivo, ya les expliqué que está formado por tejidos que conectan, sostienen y le da estructura a otros tejidos, apoya a otros tejidos y a órganos, almacena grasa, transporta nutrientes, repara daños. Estas células algunas veces se llaman fibroblastos, adipocitos, o también tienen fibras de colágeno, fibras elásticas reticulares. De hecho, siempre, bueno, eso está relacionado con los músculos, pero también hay memoria en los tejidos. Así que, por ejemplo, si uno ya ha empezado a una edad temprana a hacer ejercicio o a mantenerse, las células tienen memoria. Entonces, cuando llega a cierta edad, recuerden, hay que tratar de mantener la tonicidad, pero es diferente a una persona que toda su vida ha pasado totalmente inactiva. Cuando llega hay una pérdida considerable de masa. En este caso, va a pasar después de los 60 años. Así que si no quieren que les pase, mejor empiecen a tomar consejos desde ahora. De los tipos de tejido, bueno, tejido laxo, tejido denso se le llama, tejido adiposo, cartílago, hueso y sangre. Las funciones, soporte y estructura, mantienen al cuerpo. Conexión une y envuelve tejidos y órganos. Transporte facilita el intercambio de nutrientes desde otros tejidos, pasan sustancias. La protección protege a los órganos, participa en el sistema inmunitario, por ejemplo, el caso de la sangre. Almacenamiento de grasa, reparación, ayuda a reparar tejidos dañados también. Entonces aquí este tejido es muy especializado. A ver, déjenme. A ver, entonces el siguiente tejido, bueno, todavía seguimos en tejido conectivo laxo y denso. Este es el que está formado por fibras de colágeno, fibras elásticas, que, por ejemplo, aquí hacen una comparación entre tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Vean que las fibras de colágeno que están en ambos y la distribución, vean que los hace diferentes. Y hay una gran cantidad de células como fibroblastos, núcleos. Vean los núcleos, se pueden ver aquí, esos que se tiñen de rojo, esos son núcleos. Y aquí permite la flexibilidad, la función, sostén y unión entre tejidos. Esa flexibilidad, eso se gana con conectivo laxo, que es el que une un tejido con otro. Le permite la elasticidad. El conectivo denso, por ejemplo, hay unas fibras de colágeno que están empaquetadas, fibras que se disponen, hay múltiples direcciones en que ellas se conectan. Proporciona resistencia mecánica a las fuerzas que actúan en distintas direcciones. Forma parte de la dermis de la piel. En este caso, recuerden, la dermis, no la epidermis. Y las cápsulas de órganos, estructuras que requieren soporte, también son, en este caso, el denso. Y el tejido adiposo, que ya lo había mencionado, vean que aquí la unidad principal se llama adipocitos. Son los depósitos de grasa. A él le podemos echar la culpa de no poder bajar de peso fácilmente. Y un médico, alguna vez que yo fui a una conferencia, decía que nosotros, los Homo sapiens, no fuimos diseñados para alimentarnos en abundancia, ¿me entienden? Simplemente para pasar hambre. Nuestros ancestros, que dependían mucho de la caza, de ir a recolectar semillas, llevar una vida activa, pasaban mucha hambre. Entonces, nuestro cuerpo y nuestras células estaban diseñadas más para eso. Al llegar la vida sedentaria, al tener comodidades, entonces esto actúa en contra de nosotros. ¿Me entendieron? Entonces, vean lo interesante que es la evolución.
Y los tejidos cartilaginosos que están formando, por ejemplo, los condrocitos, que son las unidades estructurales, forman los cartílagos. Y hay cartílago, por ejemplo, hialino, vean cómo se agrupan ese cartílago hialino y forman, por ejemplo, estas pequeñas lacunas, le llaman lacunas o lagunas, que son como puntos específicos, y el cartílago, en este caso elástico. Vean que aquí hay una forma diferente como se apilan en el elástico, diferente al hialino. Y vean que cuando se tiñen diferentes. Esto hace que ambos sean diferentes. Estas son estructuras también de soporte. Y los espacios realmente son lo que se le llama lacunae o lagunas en traducido, ¿no? Entonces, el tejido cartilaginoso puede ser suave, semirrígido, flexible, de naturaleza menos vascular. Hay grandes células de cartílago. En este caso, el cartílago también contribuye a estructuras de soporte. A ver, cartílago conocido es uno que nosotros normalmente nos los cambiamos para hacernos la nariz más simpática, ¿verdad? Depende mucho de cómo uno se sienta, ¿verdad? Si yo tengo las facilidades para cambiarme la forma de la nariz, la persona lo va a hacer, ¿no? Porque está formada de cartílago. A ver, otro cartílago que tenemos a la mano es las orejas. Vean que son flexibles eh, y en este caso también tienen cierta funcionalidad. Entonces vean que incluso en los animales mamíferos pueden mover las orejas. En los gatos es como si tuvieran unas antenas parabólicas, siempre están moviendo las orejas de un lado para otro. De hecho, hay personas que tienen la capacidad de mover las orejas. Yo no sé si ustedes lo han intentado, pero también hay personas que lo pueden mover. Entonces, bueno, el tejido óseo es un tejido, como ya les decía, es un tejido muy sólido, muy rígido, no es flexible. La matriz ósea que acumula sales de calcio, fibras de colágeno, eso aporta mucha resistencia. La forma del tejido en sí, vean que es como si fuese un círculo concéntrico y vean que ellos también tienen lacunas, tienen unas estructuras que se llaman osteocitos, que son las células mismas, y hay una estructura central que es bien importante que está rodeando, que es como si fuese un agujero. Esto se llama conducto central o conductos de Abers, que en este caso se lo pusieron al nombre de un histólogo famoso. Y vean aquí, esto, todo lo que le está rodeando son canículos, canículos. Entonces, contiene cavidades de médula ósea que pasan a través de ese tejido. eh, Le da forma, estructura al cuerpo, sostiene y protege los tejidos blandos y los órganos. Si no estuviéramos ese endoesqueleto, realmente es un endoesqueleto, estructuralmente simplemente nosotros no podríamos ni siquiera levantarnos. O sea, los huesos son la estructura de soporte que nos permiten, cuando somos jóvenes, levantar mucho peso, nos permiten participar en las Olimpiadas gracias a esa capacidad. Pero recuerden que un día vamos a envejecer también. Al final tiene un costo. Y recuerden que también las caídas y todo eso, al final también les decía que tenía memoria. Después nos empiezan a doler las articulaciones y uno dice, pero ¿por qué? Si yo, ¿qué he hecho? Ya tengo 50 años, ya tengo más de... Entonces dice uno, pero ahora me duelen las articulaciones. Pero es por qué, porque por ejemplo en el caso de nosotros los biólogos pasamos mucho tiempo en campo, vamos a subir montañas, sube y baja. Esto causa problemas al tejido óseo sobre todo, ¿no? Esas articulaciones. Entonces con el tiempo perdemos esas capacidades, entonces las consecuencias se verán después, ¿no? A ver, tejido sanguíneo es el tejido que le llaman sangre, el tejido de fluido. Está formado por esta gran cantidad de células especializadas. Vean, todas estas células que están aquí y vienen de la médula ósea, el trasplante de las médulas, las células madres que producen las células sanguíneas están en
la médula ósea que están dentro de los huesos. Entonces son células de la sangre, ahí se derivan toda esa línea de células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos que tienen linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, y vean aquí, por ejemplo, las plaquetas, todos estos grupos especializados, vean que todas tienen una forma diferente cuando se producen. Todas tienen una función diferente. Están los linfocitos T, linfocitos B. Todo es para el sistema inmunológico, por ejemplo, para la defensa del cuerpo. Entonces, este es el sistema, este es el último tejido sanguíneo, parte del sistema del tejido conectivo. Entonces, vean que el tejido conectivo parece una gran familia en donde hay hermanos que son un poco más morenos por por ejemplo, bueno, los padres, uno de los dos, hay unos que son muy blancos, hay gente que es media achinada en una familia y sobre todo aquí en Panamá podemos ver todas esas variaciones. En otros países hay como más homogeneidad, depende de la región también, pero vean que aquí pasa eso. Es igual que la familia del tejido, en este caso conectivo. Pero vámonos a un tejido que es más especializado, es el tejido muscular. Déjenme mostrarle algo antes de entrar en el tejido muscular que me parece muy bien interesante para compartirles con ustedes. Le ponen atención allí, vamos a mostrar un video introductorio para que ustedes vean. A ver, me dicen, yo creo que yo también acá lo puedo rastrear. Eh, Aquí vamos, primero vamos a ver el tejido epitelial. A ver, déjeme volver acá. Me dice, yo creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Porque yo lo estoy viendo Sí, acá también. profe. Yo no le voy a poner la música, eso está en inglés, pero yo le puse subtítulos en español. Lo que me interesa es que ustedes vean el tipo de tejido. De repente, bueno, para los que hablan, los que necesitan el audio, les voy a colocar el audio de nuevo acá. Y me dicen, yo creo que sí, logramos ver el audio. Escucharlo. Entonces aquí vamos a ver. Aquí está de nuevo. Y aquí está. Vamos a ver si lo logramos. Epithelial tissue. Generalized functions of epithelial tissue. Epithelial tissue provides the body's first line of protection from physical, chemical, and biological wear and tear. The cells of an epithelium act as gatekeepers of the body, controlling permeability and allowing selective transfer of materials across a physical barrier. All substances that enter the body must cross an epithelium. Some epithelia often include structural features that allow the selective transport of molecules and ions across their membranes. Many epithelial cells are capable of secretion and release mucus and specific chemical compounds onto their apical surfaces. For example, the epithelium of the small intestine releases digestive enzymes. Cells lining the respiratory tract secrete mucus that traps incoming microorganisms and particles. A glandular epithelium contains many secretory cells. The epithelial cell. Epithelial cells are typically characterized by the polarized distribution of organelles and membrane-bound proteins between their basal and apical surfaces. Particular structures found in some epithelial cells are an adaptation to specific functions. Certain organelles are segregated to the basal sides, whereas other organelles and extensions, such as cilia, when present, are on the apical side. Cilia are microscopic extensions of the apical cell membrane that are supported by microtubules. They beat in unison and move fluids as well as trapped particles. Ciliated epithelium lines the ventricles of the brain, where it helps circulate the cerebrospinal fluid. The ciliated epithelium of your airways forms a mucociliary escalator that sweeps particles of dust and pathogens trapped in the secreted mucus towards the throat. It is called an escalator because it continuously pushes mucus with trapped particles upward. In contrast, nasal cilia sweep the mucus blanket down towards the throat. In both cases, the transported materials are usually swallowed and end up in the acidic environment of your stomach.
A ver, ¿qué les pareció el tejido epitelial? Vean la importancia de ese tejido. Como lo habíamos estado conversando, es un tejido bastante, es uno de los más valiosos, ¿no? Que nos brinda completamente protección allí, ¿no? Este, a ver, a ver, Sueli, ¿usted piensa que esto que dicen los europeos que y hacen hasta estudios científicos que nosotros no debemos bañarnos diariamente? Nosotros acá en la región tropical nos bañamos hasta 2, 3 veces al día. A ver, ¿usted No, piensa profe, yo que no estoy de acuerdo en eso, porque acá el clima es totalmente diferente a Europa. sí, Nosotros pero vivimos en un ajá. clima húmedo. Sí, pero pongámonos de acuerdo, Sueli. Yo lo que quiero es que usted me destaque cómo se le da el mantenimiento, por ejemplo, a la mucosa o a la piel, que es un tejido, como usted vio, valioso. Allí, por ejemplo, si uno permite que siempre esté protegido, por ejemplo, por sudor y por la grasa que se acumula, que eso es lo que ellos dicen, eso protege naturalmente la piel. Pero usted piensa que en este caso darle mantenimiento, por ejemplo, eliminando células muertas, es mejor que utilizar el mecanismo natural del cuerpo de protección. A ver, Bueno, Sueli. personalmente yo digo que sí, profe, porque aquí usted se imagina usted qué hace con esa, como dice, la protección de la piel todo el día, en la humedad que nosotros tenemos. Yo creo que eso es más rápido pescamos una infección que proteger la barrera de la piel. Exactamente, sí. Es cuestión de, yo lo que no quería era que usted me lo planteara desde el punto de vista cultural, ni tampoco que fuera cuestión de costumbre, sino es siendo bien claro con las funciones allí, el mantenimiento. Es mantenimiento. Muy bien, entonces ahora vamos con el otro tejido. Déjenme mostrarles acá este tejido que es también altamente especializado. Este les va a gustar bastante. Déjenme a ver qué se hizo. Este es muy importante y me gusta cómo lo plantean ellos. A ver, este es un poquito más largo el video, pero les va a gustar bastante. Les he buscado para que tengan animación también. Vamos a compartirlo. A ver. A ver, Stephanie, yo creo que ya lo tenemos en pantalla, ¿verdad? Sí, yo lo estoy viendo acá también. Sí, profe. A ver, entonces vamos con el tejido muscular. Skeletal muscles are voluntary, controlled consciously by the nervous system, and are made up of fascicles, which are bundles of muscle fibers surrounded by connective tissue, blood vessels, and nerves. Motor nerve axons supply one or more skeletal muscle fibers, constituting a motor unit. Inside a muscle fiber, thread-like structures called myofibrils are organized into contractile units or sarcomeres, reflecting the striations characteristic of skeletal muscle. Each sarcomere is made up of thick and thin myofilaments, strands of proteins called myosin and actin. Myosin forms thick filaments, actin forms thin filaments. The protruding heads of myosin filaments form cross bridges that bind to actin filaments and ATP, an energy transport molecule. Thin filaments contain a sequence of actin molecules with myosin binding sites. At rest, actin molecules bind tropomyosin and troponin, two contractile proteins that inhibit contraction. Skeletal muscle contraction begins at the muscle fiber's plasma membrane or sarcolemma, with invaginations called transverse or T-tubules that surround each myofibril and open to the extracellular space. T-tubules connect to a membranous network
called the sarcoplasmic reticulum that store calcium and transfer ions via voltage-gated channels into the myofibril sarcoplasm to regulate muscle contraction. In the first step of muscle contraction, called excitation, a motor nerve fires an impulse, or action potential, across the neuromuscular junction, depolarizing the sarcolemma and generating an action potential that spreads through the sarcolemma into the T-tubules and excites the muscle fiber. The second step is coupling, wherein the action potential depolarizes the T-tubules. Channels in the sarcoplasmic reticulum release calcium into the sarcoplasm. Along the myofilaments, troponin binds calcium and separates from tropomyosin. In the third step, called contraction, tropomyosin shifts away from actin to expose the myosin binding sites, enabling myosin to bind to actin, resulting in the activation of ATP and the cross bridges. Released energy causes the myosin heads to rotate and pull the thin filaments inward, sliding past the thick filaments and shortening the sarcomere. The fourth step of muscle contraction is relaxation, in which calcium ions return to the sarcoplasmic reticulum and break the myosin-actin bonds. The cross bridges disengage and the sarcomere lengthens, resulting in relaxation of the muscle and the end of the contraction. A ver qué les pareció este. Es bastante complejo, pero vean la importancia de este tejido, ¿no? Tejido muscular, sin directamente las acciones de este tejido, simplemente nosotros no podríamos realizar trabajo, movimiento. Y hay unas enfermedades degenerativas de estos sistemas que causan que la persona tenga problemas musculares. Tiene que ver con sistema nervioso también, y la persona sufre estas enfermedades. Normalmente se puede ver las alteraciones a nivel corporal, pero vean por eso, porque es un tejido altamente especializado. Vamos, de nuevo, vamos a la presentación para que puedan entender mejor. Aquí estamos de nuevo, a ver. Sí. A ver, entonces aquí tenemos los tres grandes grupos de tejido muscular. Es el tejido muscular esquelético. Vean este que está en esta región. Este es el muscular esquelético, el muscular liso y el cardíaco. Entonces vean que ellos son diferentes entre ellos. Y aquí hay unas características, por ejemplo, que hablan de las formas de las células. Por ejemplo, en el esquelético son tubulares, como lo ven aquí, son alargadas. El liso, vean que tiene formas de uso. De uso se llaman, es cuando están estiradas, como alargadas. Y vean esta forma aquí, ¿no? Vean que los núcleos también son alargados, y el tejido, el cardíaco, vean que son ramificados, células ramificadas. Vean que cada una se intercruza entre ellas. Vean, por ejemplo, los núcleos. Hay unas que tienen múltiples núcleos. Hay otras que tienen un solo núcleo central. Y hay unos que tienen también un solo núcleo central, como las cardíacas. Las estrías, por ejemplo, si están presentes o ausentes, son estas estrías de aquí, ¿ves? A estas que se refieres. Estos dos la tienen, ¿no? Este de aquí y este de acá. El control puede ser voluntario, por ejemplo, en el esquelético, involuntario en el liso e involuntario en el cardíaco. Entonces, estos músculos actúan según el control del sistema nervioso. Según nosotros
O sea, nosotros no nos damos cuenta, pero el músculo está actuando. Gracias a esto, nosotros podemos resistir, por ejemplo, una gran necesidad. Pasamos horas de viaje y esto ayuda a que, por ejemplo, nosotros resistamos las ganas de hacer una necesidad, por ejemplo, ir al baño, porque son músculos lisos, ayudan a mantener la contracción. Eso sí, cuando es diarrea es muy difícil de contener, ustedes saben porque es lisa, ¿no? Digo, es líquida, entonces es muy, muy difícil, ¿no? Pero vean que ese músculo, gracias a él, se mantiene. Entonces, los músculos lisos, vean que las células que lo integran tienen una forma de uso, como les decía, uso fusiforme, vean que son muy alargadas. Em, Poseen, bueno, un núcleo central, yo creo que casi todo lo que vimos allá en el cuadro está acá. Tienen órganos membranosos o tubulares, vean como esta sección. Tienen inervación, el sistema nervioso los inerva directamente, o sea que está incrustado como lo vimos en el video, de contracción involuntaria, como decíamos, y mantiene el equilibrio fisiológico del medio interno, del organismo. Esta es una parte de la función de esa contracción. Mientras que el muscular estriado, aquí vean por ejemplo, el cardíaco, vean las fibras cardíacas, y aquí, por ejemplo, el músculo de la lengua, vean que es músculo completamente. Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de comer lengua de vaca. Yo no sé si alguien ha comido lengua de vaca en algún momento. Es muy buena. De hecho, nosotros lo que estamos comiendo de muchos animales es tejido muscular. Recuerden, tejido muscular, por ejemplo, de res o de vaca, de cerdo y, por ejemplo, bueno, del cerdo también comemos por ejemplo, adipocitos también, ¿no? Pero vean, la lengua de res, ¿alguien la ha comido? Es muy suave, ¿verdad? Pero Sí, es profe, músculo. Es músculo. ¿A usted qué le pareció? ¿Es buena? riquísima. Es muy buena, exactamente, es muy buena. Entonces, y el tejido, en este caso nervioso, que es el último tejido que vamos a ver, aquí hay receptores de ese sistema en la piel. Por ejemplo, en la acción, si usted toca alguna superficie, eso produce un estímulo rápido que viaja por todos los nervios, actúa también el sistema muscular y eso llega en algún momento a través de esas neuronas que están en esos nervios, viaja por la médula espinal también y rápido llega al cerebro para tener una acción inmediata. Es un tejido altamente especializado que tiene que ver con la recepción, procesamiento y transmisión de información a través de señales eléctricas y químicas. Ahí hay muchos iones también que tienen que ver con la polarización de las membranas, y está formado principalmente por neuronas, que son las células excitables responsables de la conducción del impulso nervioso. Las neuroglías, que son células de sostén, por ejemplo, en este caso pueden ver en esta región de acá, pueden ver, por ejemplo, este tipo de células especializadas, son células de soporte, principalmente en este tejido nervioso, y protegen, nutren y regulan el microambiente neuronal. Las funciones del sistema nervioso: coordinar y controlar las funciones corporales. Integran los estímulos del medio interno y externo. Los integran para dar una respuesta, generar respuestas rápidas, reflejos, movimientos complejos y complejas. eh, por ejemplo, interacciones de pensamiento, memoria, aprendizaje, y tiene una gran cantidad de funciones. Probablemente sea un poco injusto porque no le estoy dedicando, por ejemplo, colocarles videos o algo, pero porque es el sistema más conocido, es el sistema más complejo y estructurado. Vean cómo viaja en los organismos. Casi todos los grupos animales tienen en cierta forma un desarrollo del sistema nervioso, ya sea muy especializado o apenas los esbozos, que pueden variar en el caso, por ejemplo, de la integración de la información, pero reciben estímulos externos.
esos estímulos son los que permiten la reacción inmediata, dependiendo si es en este caso, algo que nos pueda causar algún problema, algún accidente, evitar o al ataque de un depredador. Gracias al sistema nervioso, nosotros podemos desarrollar esas capacidades, pero vean que también al nivel cognitivo, también porque esas interacciones, se forman nuevas conexiones neuronales muy especializadas. El sistema nervioso es el que rige a los demás tipos de tejidos también, la integración. Y con esto eh, hemos visto también que este es un plan corporal que es típico de los organismos multicelulares, el poseer tejidos especializados. Entonces, vean que todos tienen funciones específicas y tienen relaciones con órganos, con alguna parte. Están diseñados ya sea para tener mucha resistencia, flexibilidad. Bueno, los tejidos, la verdad es que han venido a formar un organismo muy complejo a nivel multicelular em, que nos diferencia de, por ejemplo, los organismos unicelulares que no lo necesitan, ¿no? No lo necesitan realmente. Pero vean esa integración desde ese primer salto de ese primer organismo unicelular a integrarse en células para formar todo un organismo. Entonces, y bueno, lo he traído para que puedan entender, y esto ha sido, bueno, de una forma un poco rápida, pero hemos visto desde los planes arquitectónicos con los diferentes criterios de clasificación hasta terminar acá con los tejidos. Vamos a ver ya no como un tejido muscular, un tejido específico, pero vamos a ver lo que es el soporte para movimiento que tiene que ver con, por ejemplo, el esqueleto, que es muy importante en los organismos para el soporte. Pero vean eso, o sea, ¿cuál de todos esos tejidos ustedes se identifican con cuál les pareció más amigable o más complejo, más interesante para seguir estudiando? A ver, Mario, Nervioso. a ver, Maylis, el nervioso, usted dice, ese es el clásico, es el que casi todo el mundo, de hecho, el nervioso es todo tratar de que también esa es la parte, ¿no? Que tratar de hacer cambios no es fácil, pero eso tiene que ver con comportamiento, pero también tiene que ver con las conexiones nerviosas, ¿no? Conexiones neuronales. Pero sí, el sistema es el sistema que estudia directamente para comprender quiénes somos, ¿no? Eso es lo que nos hace tener conciencia, pero hay que tener cuidado porque han seguido estudiando otros organismos y sí, en cierta forma puede definirse que la conciencia también podría estar presente en otras formas de organismos, en otros organismos, otras formas de vida. Entonces, no es único nuestro, pero tal vez nosotros como nos autoanalizamos continuamente, hemos estudiado tanto ese sistema, eh, es de gran importancia, ¿no? A ver, ¿qué otro sistema a ustedes les pareció muy simpático? Yo creo que casi todos tienen un peso importante allí, ¿no? A ver, ¿qué otro sistema? A ver, Mario, ¿qué otro sistema a usted le pareció que es un sistema amigable o es un sistema interesante? Profe, no sé si amigable, pero sí interesante, y fue el muscular. Es bastante, Muscular. Ajá. sí. ¿Por qué? O sea, por cómo, o sea, los procesos que conlleva, ¿no? Desde la parte donde Sí, se mencionaba de la unión a lo que viene siendo el esqueleto, la forma que toman, y no solo como, o sea, no solo ocupa una función específica, sino que es sí. bastante necesario y digamos o sea, no sé si la variación, sino como es como polifacético. O sea, si lo tuviese que decir Claro, una persona como polifacético, porque cumple varias funciones claro. y es demasiado importante. Y bueno, a Y su vez el conectivo, porque ajá, el conectivo también es como, o sea,
si hablamos siempre del tejido óseo y demás, pero el tejido conectivo también es muy importante, pues a la hora Claro. casualmente, es como aquel que une todas esas piezas y entonces ahí es donde se da una forma definida, digamos, una forma que realmente podamos ver. Claro, y el que hace conexiones con otros tejidos, que hace interacción con Exacto. otros tejidos. Así que sí, en general, yo creo que yo les decía amigables en el sentido de que lo vea más próximo a mí o que lo entienda mejor. Hay unos que uno probablemente va a entender mucho mejor que otros. De los que yo les digo que son de los más complejos, a ver cuál sería. Y hay uno que yo tengo en mente siempre, que cada vez que lo estudio, cada vez que lo reviso, hay que profundizar más. A ver, uno que ustedes consideran complejo, de lo que hemos visto. A ver, complejo, o sea, las células son complejas, las funciones que ellas tienen. A ver, ¿cuál ustedes consideran que es uno de los más complejos para estudiarlo? A ver, Stephanie, ¿cuál usted considera que podría ser uno de esos? Yo diría que ¿cómo que le digo? El muscular, porque ¿Por no, qué? No, dígame, ¿por qué? No es el que yo tengo en mente. no, No. bueno, es que en cierta parte el muscular tiene tantas funciones que literal para mí se me hace complejo porque tiene tanto que ver, tanto como los movimientos, como nos facilita mover algo y pues también para mí sería el nervioso porque con ese es el que nosotros tenemos una conciencia y es algo muy raro porque con eso tenemos, ¿cómo le digo? Algo ya, es que no le sé explicar exactamente, profe. Pero Ya, para mí, ¿qué son esos dos? esos dos. Sí, no, yo estoy hablando estructuralmente, no a nivel de funciones, sino estructuralmente en las células. Bueno, uno de los que yo me refiero es el epitelial. El epitelial, ustedes ven allí, por ejemplo, las funciones que ellos realizan, pero las células ciliadas y las secreciones que ellos producen también, ¿no? Es uno de los tejidos que a mí me parece todo un reto para continuar estudiando y profundizar un poco más allí, ¿no? Así que, bueno. Yo creo que dejamos por aquí entonces la clase con lo que es la parte de tejido. Recuerden que espero una respuesta el jueves de parte de ustedes para saber si cómo vamos a hacer con el artículo de la charla. Y bueno, yo creo que eso sería más o menos el tema. Y luego vamos a continuar con un nuevo tema. A ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Algo que no les haya quedado claro, algo Profe, que quieran comentar. lo mío es nada más como que, es que se me fue la onda. Dijo que son 4 tejidos: nervioso, epitelio, muscular, ¿y cuál era el cuarto? Disculpe. A ver cuál era. Uno que tiene dos nombres. A ver, que tiene dos nombres. Que lo conoce uno de una forma o también podría encontrarlo de otra. Y que tiene muchísimos. A ver cuál era. Alguien que me lo mencione. Por ahí El un compañero conjuntivo. es exactamente el conjuntivo. Conjuntivo conectivo. Que Conectivo. hay, sí, Ajá, exactamente, sí, ok. conectivo. Que ahí están todos, ¿no? Ahí, o sea, es como yo les dije, una gran familia diversa, donde hay personas que son blancos, que son morenos, que son lo que somos la familia panameña muchas veces, ¿verdad? Entonces eso, ¿no? Entonces ese yo lo considero que es muy diverso, que puede uno encontrar de todo allí, ¿no? Tal vez, no sé si es que los que propusieron la clasificación en ese caso no quisieron complicarse mucho, pero no, es porque tienen características que los une, características que une a cada uno de ellos en común. Tienen una estructura muy de parentesco entre ellos. Así que serían esos cuatro. A ver, ¿alguna otra pregunta antes de terminar? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas, yo ya bajé la lista de asistencia. Entonces nos estamos viendo el jueves para continuar la clase y ya saben, entonces ya ir preparando su material para la presentación de ese artículo
que me va a parecer muy interesante. Estuvimos en estos días, la semana pasada estuvimos, lo pusieron en el WhatsApp de los profesores de zoología, uno de esos artículos que tiene que ver con estas hembras que lo trajeron ustedes. No recuerdo, yo creo que fue Lía, no sé, no recuerdo. Lía, usted fue, que trajo, por ejemplo, estas hembras de hormigas que producen clones con machos de otras especies. Ese artículo nosotros causó sensación allí, ¿no? O sea, pasaron el artículo y yo dije, no, este lo tenemos que discutir porque lo habíamos visto solamente como una noticia, como una noticia. Entonces ahora vamos a verlo como un análisis del mismo artículo. Así que ya saben, entonces espero unas buenas presentaciones. A ver qué nos traen, que no sean aburridas, ¿no? Que no sean aburridas. A ver, entonces nos estamos viendo, pues que la pasen muy bien. Buenas noches. Cualquier cosa, ya saben, me escriben. Nos comunicamos por el Classroom. Hasta Así que luego. nos vemos. ¿Cómo no? Chao. Buenas noches. Buenas noches a todos.